Nosotros arrancamos con prácticamente la hora final en este caso y ahora vamos a hablar de una propuesta interesante. En este caso está con nosotros Gladys Mercedes Acevedo. Ella es novelista, es cuentista, ensayista, historietista, es escultora, es artista plástica, es hacedora cultural, es oriunda de la localidad de Goya. Ella es fundadora y directora del Museo Gauchesco Curuzú y también del Museo de Mitos y Leyendas Guaraníes, además de presidir y fundar en este caso también lo que es la Asociación Mundial de Escritores Latinoamericanos. Recién hablábamos un poquito de ella acerca de cómo funciona todo esto, pero quiero empezar por el principio. Por lo menos para mí me interesa mucho conocer un poquito más todo lo que está detrás. Gladys, primero que nada, buen día y muchas gracias por tomarte unos minutitos para venir acá, para charlar con nosotros acerca de esto, con este calor, así que te agradecemos sinceramente que te hayas tomado el trabajito de venir hasta acá. Segundo, ¿hace cuánto que te dedicas a esto de escribir, de recopilar cuentos, historias? Porque creo que un poquito de eso también es tu trabajo, ¿no? Sí, buenos días, un placer estar aquí. Bueno, con respecto a desde cuándo escribo, desde que tuve uso de razón escribí, mi primer contacto con las letras fue a través de la historieta, por eso además soy historietista y creo que a través de la historieta el niño puede acercarse un poco más a su primer inicio con las letras. Entonces, siempre escribí toda mi vida, si bien la actividad como narradora empiezo recién en el 2005 en la ciudad de Rosario, cuando creo una revista literaria que se llamaba Juglar, el cuento ilustrado, que tuvo mucho reconocimiento en Rosario, y ahí empiezo toda mi carrera. Sobre todo yo le dedico mucho tiempo a la investigación de la mitología guaranítica. Si se quiere, soy una apasionada de lo que es el mito guaranítico, y ahí se inicia todo este disparador. Y se escribió una colección de cuentos que se llamaba Metamorfosis en Aliberá, donde contaba toda una novela única en la Argentina, porque yo cuento todos esos mitos y leyendas, pero a través de la novela. Hago interactuar todos los personajes del carau, las poras guaraníticas, los duendes, el pombero y demás. Que es algo que incluso interactúa con nosotros todo el tiempo, porque exacto. ¿Quién no ha escuchado decir no salgas a la siesta porque aparece el pombero? La hora del pombero. Estas cosas que por ahí nosotros las naturalizamos, le quitamos ese mote de mito, de gran leyenda y las hacemos interactuar todo el tiempo con nosotros. Un poquito de eso es lo que haces también vos a través de la ficción. Exacto. Yo, si bien soy una investigadora también, además soy cronista y estoy escribiendo un libro que se llama Crónicas Mitológicas Guaraníes, pero es una recopilación en base a los hechos reales que me narran las personas, y esa investigación a mí me lleva a hablar de mito-realidad acá en Corrientes. Es decir, muchas veces interactuamos con estos seres y mucha gente actualmente en el campo todavía cree en la aparición del lobizón, del pombero. Entonces, yo escribo mucho sobre ellos. Los negritos Cambaí, que son los negritos del agua, la diosa Isí, que es una especie de sirena guaranítica que actualmente los lugareños en algunas lagunas afirman haberla visto. Y todos esos relatos yo me baso para hablar sobre lo que es estos mitos, y me lleva posteriormente a fundar un museo de mitos y leyendas en la ciudad de Goya. Gladys, yo lo hablábamos un poquito fuera del aire y me gustaría por ahí que lo expliques, porque muchas personas es difícil por ahí salirse, ¿no?, de los géneros fijos de las letras. Sí. ¿Qué es la novela ficcionada, digamos? ¿Cómo funciona? Yo acá estaba leyendo la sinopsis de las 3 muertes de Camila. Exacto. Y por ejemplo, habla de un tiempo histórico real, sí, pero no sé si los personajes fueron reales por ahí. Sí, eso es lo bueno.
Escribir una novela histórica, bueno, a veces uno dice nos metemos en camisa de 11 varas, porque bueno, siempre al tratar un hecho histórico tenemos muchos historiadores que Claro. como que nos van a estar apuntando Sí. con el dedito, por no decir el fusil, para decir, se equivocó en tal o cual cosa, qué sé yo. Lo que uno hace, este género de las 3 muertes de Camila o de Curuzú, del Gauchito Gil, yo escribí, pertenece a lo que se llama el género la nueva novela histórica. Lo que uno hace es usar personajes de ficción para contar la historia desde la perspectiva tal vez de un personaje de ficción que va a afianzar la historia que está contando, pero y además interactúan con los personajes que existieron en la historia, por ejemplo Camila O'Gorman, Ladislao Gutiérrez, el mismo Rosas, Manuelita Rosas y demás. Entonces, bueno, obviamente que hay un trabajo de investigación histórico muy, muy relevante. Y después se va desarrollando, ¿no? Ese género literario que funciona muy bien porque es como que sobre todo la juventud tiene acceso a enterarse de los hechos históricos, pero contado de una manera amena, llevadera. Claro, una novela siempre va a ser más interesante que sentarse a leer un libro de historia. Incluso digo, la particularidad en este caso, bueno, mencionaste la figura del gauchito, digo, una figura además, con mucha religiosidad también en la provincia, a nivel nacional, y Camila también terminó siendo una figura muy importante por este vínculo con el sacerdote del cual se enamora, con una historia que se fue llevada al cine. Sí. Digo, hay todo unos condimentos que hacen que el personaje, que ya era atractivo, hoy se vuelva más atractivo todavía porque de alguna manera vos contás otra historia quizás, también otra manera de ver esos hechos que ya nos han contado. Sí, sobre todo yo lo que hago, tenía el fantasma de esa gran película que fue Camila, que estuvo a punto de ganar el Oscar, dirigido por la genial María Luisa Bember, que fue extraordinaria la película. Entonces, cuando yo me siento a escribir esta novela, decía, bueno, hay que superar eso. Porque si no, ¿para qué escribir una novela? ¿Cómo supero eso? Exacto. Entonces, lo que hice fue narrar en primera persona. Camila, en varios episodios de la novela va a narrar lo que sentía, su subjetividad, su parte interna. O sea, te pusiste en el papel de Camila. Exacto. Y yo lo que hago es contar el periodo de 6 meses que estuvieron en la ciudad de Goya, que María Luisa Bember y la mayoría de los novelistas no han tratado ese periodo que ellos vivieron en Goya, que yo le llamo el periodo feliz de la pareja. Fue un periodo muy corto, pero bueno, ahí ellos pudieron llevar una convivencia, engendrar su bebé, porque siempre también se cuestiona si estuvo o no estuvo embarazada. Esta novela va a revelar muchas cosas que acontecieron, ¿no? En base a muchos datos reales de algunos historiadores que han investigado la historia. Esos 6 meses, digo, terminan siendo un periodo también de mucho arraigo para el correntino y para el goyano dentro de la historia, porque también un poco nosotros nos agarramos de eso como para decir, no, ella estuvo acá, ella de alguna manera forma parte de lo que hoy vivimos nosotros. Digo, en Goya es un personaje histórico porque estuvo 6 meses ahí por la trascendencia que tuvo. Sí, y vos te imaginás, yo siempre pienso, bueno, en el Romeo y Julieta, ¿no? Esa gran obra literaria de William Shakespeare, que él maneja esa historia de ficción, pero acá nosotros tuvimos un hecho histórico real, muy fuerte, relacionado con el amor. ¿Y por qué no mostrar eso al turista que viene a visitar Goya, acercar la historia esa tan importante, ¿no? Gladys, si bien tenés, como venimos charlando, por ahí muy marcada tu faceta de escritora, también lo mencionaba al principio, tenés otras facetas dentro del arte y la cultura. ¿Qué te llevó, después de ir pasando por distintos lugares, a decir, bueno, voy a gestionar un lugar dedicado a la cultura con estos 2 museos y hoy con una sala, por ejemplo, dedicada también a la figura de Camila? Bueno, yo soy una apasionada de la cultura, de todas las áreas de la cultura. Por ejemplo, anoche conocí a un cantante de ópera que se llama Sergio Cattaneo, y la verdad que me gustaría después que venga a su programa y ustedes lo puedan conocer, porque la verdad es un genio, un cantante
extraordinario, él es correntino, y ya nos pusimos a hablar, y una cosa lleva a la otra, ¿no? Y bueno, me dice, ¿por qué no escribís la ópera Camila? Y cómo se hace, y bueno, yo te ayudo, y bueno, y él trabaja en Viena, entonces esto te dispara la cabeza, puedes decir, la ópera Camila, que se puede estrenar en Viena también, o sea, en el extranjero, es una manera de llevar a otro país nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra historia. Entonces, bueno, a partir de ese apasionamiento yo empiezo a generar espacios, a su vez, para ayudar a escritores, fundando esto, lo que es la Asociación Mundial de Escritores Latinoamericanos, creando un espacio físico que es mi casa museo, que contiene 3 áreas, lo gauchesco, la temática de la historia de Goya, de Camila O'Gorman, la primera pobladora también doña Goya, y una tercera área que es el de mitos y leyendas guaraníes. Todo eso en tu casa. En mi casa, es una casa museo, yo vivo ahí y bueno, y genero esos espacios culturales. Te imaginas, este año hemos logrado hacer con la asociación 3 eventos internacionales de gran repercusión, Encuentro Internacional de Escritores, el Encuentro Internacional de Mitos y Leyendas, que es el único que se hace en el mundo, porque el mito anfitrión es el guaranítico, y nosotros invitamos a todos los mitos del mundo entero a que nos visiten. Y hemos incorporado un tercer evento que es la Cumbre Internacional de Narradores y Novelistas en la ciudad de Goya, Camila O'Gorman. Le pusimos en homenaje a esta heroína del amor, le hemos puesto ese nombre. Gladys, claramente que vos hayas invertido en una casa y armado este espacio, habla un poco, ¿no?, de lo difícil de la autogestión y de ir para adelante y demás. Un poco cómo es la situación en general para los escritores, digo, teniendo en cuenta la tecnología, el lugar que hoy tiene esto, el libro en formato físico. Bueno, ser escritor y hacer cultura independiente es arduo, difícil, es muy complicado porque, bueno, siempre nos encontramos con el paredón de la falta de dinero, y ese es mi caso también, porque yo vengo de un origen humilde y tuve que pelearla muchísimo, primero para ser escritora y luego para arrastrar todo lo que es esa vorágine de la cultura, ¿no?, lo que encierra. Y los escritores están muy desprotegidos actualmente, las secretarías de cultura no apoyan como deberían ser estos emprendimientos culturales, hay muchas banderías políticas en el medio que yo considero que a veces al hacer cultura independiente, las banderías políticas también de alguna manera, si no está de este lado, sí, claro, te pone un palito en la rueda o te trata de ocultar. Entonces nosotros como escritores es más el desgaste, porque no es lo mismo, o sea, tenemos que tratar de que el político tome conciencia de que la cultura es algo valiosísimo para el pueblo, los gestores culturales, los escritores, los cantantes, los artistas en general, brindan un servicio muy importante al pueblo, a las ciudades, rescatan patrimonio y de alguna manera allanamos su camino. Entonces, ¿por qué no apoyar a la gente que hace cultura independiente? Y a esto se le suma la situación de los editoriales, que tampoco es como muy fácil, ¿no? Mira, el tema editorial es un tema muy complicado. De ahí que nosotros estamos apostando a la autoedición, pero a su vez a la autoedición de nosotros editarnos nuestros propios libros y tratar de vender, porque muchas veces sucede que, bueno, una editorial te dice, bueno, te edito 100 ejemplares, te pago con 10 ejemplares, pero a veces la verdadera historia es que ellos no te editan 100 ejemplares, eso es, no hay modo de controlar, te editan unos 1000, 10.000 ejemplares, si tu obra anda, claro, bien, si se va vendiendo, y voy a hacer, este ISBN supuestamente es lo que nos da la seguridad, pero a veces... no es así. A veces hay editoriales que clonan los ISBN,
clonan, entonces te editan un gran margen y el escritor gana 10 libros. Entonces nosotros estamos combatiendo eso. Yo personalmente soy una acérrima defensora de los derechos de autor y lucho mucho para que el autor tenga su verdadero importe, digamos, del valor del libro, para que pueda seguir reeditándose. Claro. No quiero dejar pasar algo que mencionaste hace un ratito, cuando hablabas sobre esto de la gestión cultural independiente y la relación por ahí con las políticas y las políticas de Estado y los políticos, porque nosotros lo solemos hablar mucho con referentes de otras actividades. En este caso hoy nos toca la escritura, hemos hablado sobre el teatro, sobre la música, porque acá incluso en Corrientes tenemos por ahí muy centralizado muchos centros independientes, centros culturales independientes, que están quizás aquí nomás en la zona del centro, y también hay un proceso de descentralización que están llevando adelante para llegar a los barrios, pero también hay una cuestión de nicho, digo, la misma gente que va siempre al mismo lugar. Un poco te lo consulto pensando en el museo, en todo el trabajo que estás haciendo, cómo es la respuesta de la gente, porque también imagino que la política y los políticos toman estas cosas en cuenta y dicen, bueno, ¿para qué le voy a poner plata si por ahí no va mucha gente? No digo que sea el caso, pero digo, sí. ¿cómo es en ese sentido, cómo funciona el museo, cuánta gente recibe, Sí. cómo vienen viendo el movimiento? Mira, al principio nosotros empezamos muy despacio. Ahora nuestros eventos internacionales tienen repercusión a nivel internacional. De hecho, que hemos traído 2 veces escritores de Nueva York, escritores de India, que por primera vez en la historia de Corrientes se ha traído escritores de India. No sucedía esto de la época de Rabindranath Tagore y la célebre amistad con Victoria Ocampo. Entonces nosotros hemos vuelto a hacer estos intercambios culturales muy intensos con India, y después escritores de gran parte de Latinoamérica y escritores de toda la región del país vienen a la ciudad de Goya. Son 3 días de intensa actividad y tenemos proyectado hacer mucho más, hacer apertura a las historietas, infanto-juvenil, literatura infanto-juvenil, esculturas y demás. Entonces, bueno, a veces, obviamente que el político, o sea, yo, ¿qué le brindo a la ciudad de Goya? A mi ciudad, le brindo turismo, porque yo no le pido ni 5 centavos a un político, ni para el café, y ellos tampoco de oficio vienen a ofrecerme, ni siquiera en publicidad. Yo le traigo turismo, le muevo hotelería, le muevo remisería, o sea, el transporte, muevo también lo que es gastronomía y otros negocios menores que son merchandising, regalería y demás. Ir al kiosco, consumo. Entonces yo, como hacedora cultural, le estoy aportando a mi ciudad. Sí, claro. ¿Me entiendes? Desde el punto de vista económico encima, e incluso desde el punto de vista cultural, digo, porque tenés un legado importante ahí que vos estás resguardando. Sí, no, hay un valor que claramente no se cuestiona. Gladys, te quería pedir que nos comentes un poco esto que hablábamos antes de entrar al aire, de las postas, que está bueno, de esto de poder ir expandiéndose a través de otro lugar que no sea la distribución de las editoriales, que bueno, ya explicaste un poco cuál es la situación. Esto en el trabajo de la asociación, ¿no? Sí, con la asociación hemos creado lo que se llama la Red Solidaria de Autores Independientes, y consiste en que cada autor, cuando viene a mi evento, ahora estamos yendo a Humahuaca, vamos haciendo circular los libros que quedan en las postas. Por ejemplo, Norma Guntre en las postas acá, de la directora de postas de Corrientes. Yo soy posta en Goya y en Rosario, porque en el museo funciona la venta de libros de todos estos autores. Luego estamos creando ya ahora una posta en Humahuaca, en Jujuy, tenemos posta en Buenos Aires, distintas áreas, también en Córdoba, tenemos posta ya inclusive en Guatemala, en parte de Latinoamérica, España y bueno, Estados Unidos, Nueva York tenemos posta, y en India, Mumbai, Nueva Delhi tenemos posta. O sea, esto está creciendo a pasos agigantados y es una manera de que el autor pueda vender sus libros y que los lectores sobre todo tengan a mano.
Sí, no van a estar en vidriera, pero van a estar a través del teléfono las postas. Pero ¿no? igual digo, me parece interesante el intercambio entre ustedes, porque Exacto. creo que termina siendo eso lo que también enriquece todo el proceso. Vos dejas un libro, ella te devuelve, yo te dejo uno, Exacto. ella te deja el otro, y se termina armando como una gran biblioteca latinoamericana mundial, de distintas historias, y que a lo mejor uno no las va a encontrar en otro lugar porque quizás para el área comercial de la literatura no son bien vistas o no tengan un ojo ahí de aprobación, pero termina sumando, termina teniendo un valor. Quizás ni siquiera es que no son bien vistas, sino que no son vistas. Claro, suele no pasar se le da eso. importancia. Yo quiero hacer una salvedad. Son libros de una calidad excelente, pero los autores estamos muy desprotegidos, entonces a veces yo te digo, casi un 90% de los autores caen en manos de editoriales inescrupulosas, que en realidad lo que quieren es los derechos de autor y reeditar, y ese dinero nunca viene al autor, es muy poco, ¿viste? Entonces lo que nosotros, o sea, la red no significa que sea mala calidad y que no nos quieran editar, porque las editoriales nos ofrecen editar, pero nosotros nos oponemos a ese manejo. Por ejemplo, yo, cuando edito Las Tres Muertes de Camila, la editorial no estaba atento a la hiperinflación que hay en nuestro país, entonces se edita con un valor de 600 pesos al público y después de 3 años seguían vendiendo a 600 pesos, o sea, es un precio irrisorio que a mí no me da ni para volver a reeditar. Entonces ese cuidado nosotros tenemos, actualizar los precios y todo. Es como que nosotros nos estamos cuidando la espalda, ¿me entiendes? Lo pensaba como una gran cooperativa, ¿no? Exacto. Como una gran cooperativa sin fronteras. Sin fronteras, porque es a nivel internacional lo que estamos haciendo. ¿Este puede ser como un proyecto a futuro o que en el cual se está trabajando de poder tener sus propias editoriales? Sí, estamos trabajando intensamente en eso. Los mismos autores van a manejar esto, estamos trabajando también en hacer libros de bolsillo que sean muy económicos, porque lo que encarece mucho el libro es la portada. Es la portada. Pero esto es calidad. Eso es calidad, alto nivel, digamos, de calidad literaria, de edición de material. Pero vamos a sacar la línea económica con la red para que la gente que quiera, por ejemplo, acceder a leer Las Tres Muertes de Camila, pueda hacerlo a un precio módico, digamos. Gladys, pensaba en todo esto que estamos hablando y pensaba también en aquellos que nos puedan estar viendo, escuchando, vuelvan a ver esto con los jóvenes que quieran escribir. Digo, ¿cómo los incentivás en un contexto donde estamos abrumados de pantalla y donde quizás, y capaz que caigo en un prejuicio, hoy los jóvenes no lean tantos como antes? ¿Cómo haces para incentivarlos? ¿Qué se necesita para poder escribir? Yo alguna vez leí a alguien que decía que para escribir se necesita escribir mucho y leer más todavía, pero digo, ¿cómo le incentivás a aquel que esté pensando en escribir y por tiempo, por horas de trabajo, por lo que sea, no se sienta a hacerlo? Sí, todo aquel que sienta deseo de escribir, que lo haga. No importa el cómo lo hace, porque para pulir la obra hay mucho tiempo. Lo importante es sacar de adentro lo que vos necesitas. Creo que todo ser humano tiene en algún momento deseo de escribir. Y que lo hagan, luego pueden tomar, hay talleres literarios, yo por ejemplo fui muy autodidacta, un tiempo hubo que me dediqué solo a leer a los grandes maestros y a intentar descubrir por qué cierta obra fue grande. Y así aprendí a escribir, ¿me entendés? Y eso, la lectura es muy importante, pero también la necesidad interior que uno tiene de escribir tiene que volcar, porque es la necesidad, digamos, de manifestación del alma, manifestarlo en palabras. Y después, nosotros trabajamos mucho con las escuelas, visitamos mucho, sobre todo tengo un proyecto que se llama Los Museos Vamos, que consiste en ir a los lugares más inhóspitos de la República Argentina con obras de arte, libros, revistas, y ahí le incentivamos a los niños a que tengan su primer contacto con la escritura, rescatamos los mitos, ellos nos hacen su relato, le enseñamos a cómo escribir un cuento, a cómo ilustrar, a cómo hacer una historieta, y vamos paso a paso con ellos, ¿no? Pues es que
tenía un profesor que me dijo, a mí particularmente me gusta escribir y esto no tengo tiempo. ¿Tenés 5 minutos? Tenés tiempo para escribir. No es necesario sentarte, decir, bueno, como la cuestión inmaculada Claro, del arte, ¿no? como las 2000 palabras por día. No, necesito que todo esté perfecto, en orden y tener 6 horas para escribir. Eso no funciona así. No, eso no funciona así. Yo escribo, soy hiper desordenada para escribir. Yo en este momento, sinceramente, estoy escribiendo una novela histórica. Ratos leo, hago la investigación y puede ser que emplee 10, 15 minutos para escribir esa novela histórica. ¿Viste? Escribo así, cosas sueltas, las ideas, y en algún momento tal vez tenga 6 horas tranquila y hago la recopilación. Entonces, lo importante es escribir, ir dejando, ir acumulando esos archivos. Sacarlo acá. Exacto, y en algún momento, y siempre hay que hacerlo, porque la idea se te va y no vuelve. Entonces, yo siempre, el que tiene necesidad de escribir, que ande, siempre le aconsejo, o en el celular escribir, o bueno, con una virome, una hoja, anotar la idea, porque esa idea se te va y nunca vuelve de la misma manera, y a veces ni recordás. Gladys, ¿qué nexos de comunicación tienen? ¿Cómo puede hacer la gente para conseguir tus libros, los libros de los escritores, redes sociales, medios de comunicación, etcétera? Sí, tenemos, bueno, conmigo directamente, Gladys Mercedes Acevedo 2 con números romanos, y a partir de ahí ya le aparece todo. Estoy en Instagram, tenemos también lo de la asociación, el escritor que quiera, esto es gratuito, asociarse, envía una solicitud a la asociación, lo aceptamos, y a partir de ahí ya puede empezar a publicar sus textos. Y nosotros también, si quiere pertenecer a la red o si quiere editar, lo vamos guiando, lo vamos llevando de la mano, porque lo que queremos es que la literatura siga viva. Y también nosotros lo que hacemos, yo he observado que se le homenajea muchísimo a los escritores muertos. Nosotros lo que hacemos es homenajear también a los escritores vivos. En Goya estamos armando, en la parte de afuera, creamos un hashtag que se llama Las manos del que escribe. Entonces dejamos estampadas las manos y ponemos la frase del autor. A eso le vamos a poner el código QR. Entonces, el transeúnte o los jóvenes que son tanto del QR, quieren saber más o leer más sobre ese autor, van a ir a usar el QR y ya pueden tener más cuentos, más información, y ya pueden acceder a sus redes sociales. Entonces, bueno, obviamente que la tecnología favorece esto de la difusión, ¿no? En función de esto, digo, ¿algunas de estas cuestiones o de las publicaciones también las podemos encontrar en formato digital o solamente están impresas? Sí, impresas todavía, bueno, pero vamos a ir poco a poco, vamos a también tratar de sacar en formato digital. Viste que es muy difícil, ¿no?, esto de controlar la monetización a la hora del formato digital. Sí, entonces, bueno, nosotros tratamos de cuidar, por ahora no estamos manejando eso hasta que nos investiguemos bien y sobre todo evitar las estafas a los escritores. Yo, si te parece, yo no puedo ver un libro sin hacer un juego particular. Sí, cómo no. Así que va a ser como, vos lo escribiste, así que no vale que te lo haga vos. Pero me tenés que decir basta. Ah, bueno, para leer. Me tenés que decir basta. Eso me encanta lo que vas a hacer. Basta, ya está. Tenés que hacer una pregunta de Ori no me engaña, ¿cómo Ori me vamos a engaña? terminar el año en mucho humo? Y ahora sí, basta. Basta. Una vez que los religiosos hubieran marchado, Adolfo Gorman hizo reunir a sus 12 sirvientes y esclavos en el patio. ¿Vas a ser sirviente y esclavo de este programa? De este programa y de este gobierno. O sea, reunió a todo, ¿ves? Lo bueno... Es interpretativo. Lo bueno y el lado positivo es que el año que viene sigo acá. Claro. Si soy esclavo, sí. Bueno, eso es muy vas a bueno. mantener tu trabajo, El año que vas a viene me mantener tu garantiza. trabajo. Gladys, muchísimas gracias. No, yo la verdad encantada que de compartir a nosotros con ustedes. nos gusta siempre hablar de estas cosas, plantear la discusión, porque mucho de lo autogestivo por ahí no se lo valora, y vos decís algo que parece un detalle así al azar, y es que vos tuviste que poner tu casa para que sea un museo, para empezar a darle valor a distintas cosas con las que vos te fuiste nutriendo a lo largo de tu vida y que incluso forman parte de nuestra cultura. La mitología, lo gauchesco, la figura de Camila en la localidad de Goya y en la historia en general, y lo tuviste que hacer vos como decisión personal. Quizás dejaste un montón de cosas de lado y nadie lo va a saber,
pero vos te Exacto. levantás todos los días y estás en un lugar Sí. donde vivís la historia que a vos te gusta, digo, y eso tiene un valor que es intangible, uno lo ve, pero para vos es un valor incalculable y lo tuviste que hacer vos. Y así como vos, Así que hay mucha felicitaciones. gente Muchas que gracias. lo hace y no tiene el valor. Así que de verdad, nosotros te felicitamos, te agradecemos y obviamente que estamos a disposición para cuando necesiten dar a conocer eventos, publicaciones, lo que sea que estén haciendo, por lo menos desde acá siempre van a tener las puertas abiertas. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Gladys Mercedes Acevedo charlaba con nosotros, escritora, ensayista, novelista, historietista, artista plástica, presidenta de la